Hola colegas, vamos directo al grano porque el trauma obstétrico es sin lugar a dudas uno de los escenarios de mayor presión que van a vivir en urgencias. Literalmente tenemos en nuestras manos a dos pacientes al mismo tiempo, con anatomías y fisiologías totalmente distintas, la mamá y el bebé. En esta simulación clínica vamos a desglosar cómo aplicar el protocolo ATLS paso a paso de forma súper escalonada y, lo más importante, sin saltarnos nada. Vamos a entender la fisiología, esas trampas diagnósticas que nos pueden costar carísimo y las decisiones de vida o muerte que tomamos ahí, en la línea de fuego, en la sala de trauma. Imagínense el caos de la sala de urgencias. Somos el médico líder y los paramédicos nos entregan a la paciente D. Tiene 25 años, 8 meses de embarazo y la acaban de sacar de la parte de atrás de un choque de auto fuertísimo. Viene con raspones, dolor abdominal, ya está en trabajo de parto activo y, ojo con esto, está súper agitada, casi histérica. En el triage le pusieron prioridad amarilla. Pero, como vamos a ver ahorita, en el trauma obstétrico las apariencias engañan, y engañan de una forma que puede ser letal. Bueno, revisemos los signos vitales. Presión en 120/80, frecuencia cardíaca en 100 y respiratoria de 25. Cualquiera que no tenga el ojo entrenado diría, está estable, pero aquí es donde entra nuestro colmillo clínico. El embarazo genera una hipervolemia fisiológica. Es decir, el volumen de plasma sube hasta en un 50%. Y esto crea algo súper peligroso, el famoso shock oculto. Una gestante puede perder 1/3 de su sangre, hasta el 35%, antes de que la presión empiece a bajar. Si nos sentamos a esperar a que haya hipotensión para actuar, pues ya será muy tarde para el bebé y probablemente también para la mamá. Por eso es absolutamente crucial arrancar la evaluación primaria de forma sistemática. Aquí es cuando decimos, enfermería, monitorización completa, interno, prepárate para la vía aérea. Aplicar estrictamente la BCDE del ATLS modificado es la única y de verdad la única forma de sacar a la luz esos problemas letales que el cuerpo de la embarazada está tratando de escondernos. No hay atajos, no podemos saltarnos ni un solo paso. Arrancamos con la A de vía aérea y la B de ventilación. Regla de oro, toda embarazada traumatizada tiene el estómago lleno. La progesterona retrasa el vaciado gástrico, así que el riesgo de que broncoaspire es altísimo. Además, si nos toca intubar, ojo, porque hay edema fisiológico en las cuerdas vocales, así que vamos a necesitar tubos más pequeños. Y miren cómo cambia toda la anatomía. Como el útero empuja el diafragma hacia arriba, si necesitamos poner un tubo de tórax, tenemos que hacerlo 1 o 2 espacios intercostales más arriba de lo normal. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de perforarle el hígado o el vaso, y definitivamente no queremos eso. Y fíjense cómo todo esto cuadra con la gasometría y la clínica. Nuestra paciente tiene 25 respiraciones por minuto. Durante el embarazo es normal que haya cierta hiperventilación, dejando el CO2 entre 27 y 32 milímetros de mercurio. Básicamente viven en alcalosis respiratoria compensada. Entonces, que respire a 25 por minuto no es solo ansiedad o dolor, para nada. Es un signo crítico, nos está gritando que está a punto de claudicar o que está haciendo un esfuerzo brutal para compensar la acidosis por el shock. Necesita oxígeno a alto flujo, pero ya. Llegamos a la C, la circulación, y aquí las cosas se ponen realmente críticas. Quiero hacer una pausa para que pensemos juntos un segundo. Antes de siquiera pensar en pasarle líquidos o medicamentos, ¿cuál es la maniobra física, así inmediata y mecánica, más importante que tenemos que hacerle a una embarazada de más de 20 semanas que está acostada en nuestra camilla? Exacto, es la maniobra de oro, el desplazamiento uterino izquierdo. Cuando la paciente está boca arriba, el peso del útero, literal, aplasta la vena cava contra la columna. Esto tumba el retorno venoso y nos puede tumbar el gasto cardíaco hasta en un 30%. Así que, de inmediato, alguien del equipo tiene que empujar el útero hacia la izquierda con las manos o inclinar la tabla espinal unos 15 a 30 grados. Sin este pequeño gran detalle, cualquier líquido que le pasemos se va a quedar estancado en las piernas y no servirá de absolutamente nada. Ya con el útero desplazado, seguimos con la reanimación circulatoria. Pedimos con firmeza 2 vías periféricas gruesas calibre 14 o 16 y siempre por arriba del diafragma. Acuérdense que esa presión supuestamente perfecta de 120/80 es una trampa. Con la historia del choque, el dolor y la frecuencia en 100, la paciente está compensando. Esto es un shock clase 2 de manual. Empezamos con cristaloides tibios, teniendo siempre clarísimo que una presión normal jamás, pero jamás descarta que la paciente esté sangrando masivamente.
Pasamos a la D de déficit neurológico y la E de exposición. Tiene un Glasgow de 15, pero nos dijeron que estaba histérica. Cuidado aquí, porque un error garrafal en el ATLS es etiquetar a un paciente como ansioso o psiquiátrico. Esa agitación se llama hipoxia cerebral o hipoperfusión, hasta que demostremos sin lugar a duda lo contrario. Después de eso, desvestimos a la paciente por completo para buscar lesiones ocultas. Pero, y esto es súper importante, hay que taparla y evitar la hipotermia a toda costa, porque el frío acelera muchísimo esa cascada letal de la coagulopatía en el trauma. Toda esta coreografía tiene que darse bajo un reloj súper estricto. Es pura gestión de recursos en crisis. En el primer minuto, el médico líder reparte los roles. Para el minuto 3, enfermería ya tiene las vías y el monitor listos. Entre el minuto 3 y 5, ya checamos exposición y mantenemos el útero desplazado. Y para el minuto 10, nuestro interno ya debe tener el ecógrafo en la mano para el IFAST y estar ayudando a evaluar la parte obstétrica. Trabajar así, como relojito suizo, nos salva esos minutos que literalmente valen vidas. Con el ABCDE inicial bajo control, cambiamos el chip a las patologías letales del trauma obstétrico. Un choque en auto genera una desaceleración brutal que puede arrancar la placenta rígida de la pared elástica del útero. Hablamos del desprendimiento prematuro de placenta. ¿Cómo lo identificamos? Hay un dolor agudísimo, el útero se pone duro como una tabla, o sea, hipertonía, y muchas veces el sangrado ni siquiera se ve, está escondido. Otra pesadilla es la rotura uterina, una catástrofe donde literalmente dejas de palpar la forma del útero en el abdomen. Y aquí radica un concepto que a mí me parece fascinante, pero a la vez aterrador. El cuerpo de la mamá está diseñado evolutivamente para sobrevivir cueste lo que cueste. Si le falta sangre, va a generar una vasoconstricción masiva y cerrar los vasos del útero para mandar toda esa sangre a su propio cerebro y corazón. Por eso, el feto es nuestro sensor definitivo de shock. Si vemos que la frecuencia cardíaca del bebé cae por debajo de los 110 latidos por minuto, esa bradicardia casi siempre es el primer aviso y el más sensible de que a la mamá le falta volumen. Bueno, ya con la mamá un poco más estable, pasamos a la revisión secundaria usando la regla Ampel. Y cuando llegamos a la P de patologías, hay una pregunta que es absolutamente vital. ¿Ha tenido cirugías uterinas o cesáreas antes? Es fundamental saberlo porque cualquier cicatriz vieja en el miometrio es un punto de debilidad anatómica. Con el golpe del accidente, el riesgo de que el útero estalle justo por esa cicatriz se dispara de forma exponencial. Ahora, en nuestro caso, la paciente D está en trabajo de parto activo por el golpe. ¿Qué hacemos con esto en pleno trauma? La regla de oro aquí no tiene pierde. Si ya está el coronamiento inminente, pues asistimos al parto. Si el bebé está sufriendo pero la mamá está completamente estable, consideramos una cesárea de urgencia. Pero, y este es el punto más crítico, si la mamá está inestable o chocada, jamás, nunca le damos prioridad a sacar al bebé. Fisiológicamente, una madre inestable no aguanta un parto. El colapso será inminente para los dos. Para tomar mejores decisiones, pedimos estudios complementarios, pero recordando siempre que esto no debe retrasar la reanimación. El interno hace el ultrasonido IFAST para descartar líquido libre en el abdomen de la mamá. Ponemos el monitor cardiotocográfico continuo para ver cómo responde el feto. Y desde el laboratorio es imperativo pedir grupo y factor RH, mandar la prueba de Kleyer-Bethke y pasar la inmunoglobulina anti-D a las mamás que sean RH negativo. Esto nos evita una isoinmunización letal si es que hubo hemorragia materno-fetal. Tenemos que estar mentalizados para el peor escenario posible, el paro cardíaco materno traumático. Aquí se activa la famosa regla de los 4 minutos. Si empezamos a dar RCP de alta calidad, siempre manteniendo el útero desplazado, y a los 4 minutos exactos no hay retorno a la circulación espontánea, toca hacer una histerectomía de emergencia ahí mismo. Y ojo, el objetivo principal de abrir el útero no es solo rescatar al feto. Se hace para quitarle esa compresión enorme a los grandes vasos de la pelvis de la mamá, porque eso mejora drásticamente el retorno venoso y nos da una oportunidad real de resucitarla. Y todo esto nos lleva al principio rector indiscutible de toda esta atención clínica. Una frase que se nos tiene que grabar a fuego en el razonamiento de todo el equipo de trauma. En trauma obstétrico, la prioridad inicial siempre es estabilizar a la mamá. El mejor tratamiento inicial para el feto es una madre bien reanimada. Piénselo así, el útero es la mejor incubadora posible, pero solo va a funcionar si la madre que lo alberga tiene una perfusión adecuada en sus tejidos.
Antes de dar por cerrado el caso y transferir a quirófano, hagamos un rápido repaso de nuestro checklist visual. Vía aérea evaluada considerando el edema. Oxígeno de alto flujo pasando. Desplazamiento uterino izquierdo mantenido. 2 venoclisis gruesas infundiendo cristaloides. Monitoreo fetal registrando. Evaluación ecográfica rápida completada y laboratorios enviados. Y por supuesto, los cirujanos obstétricos y el equipo neonatal ya están en la sala. Ser así de sistemáticos mitiga el error humano cuando estamos bajo una presión extrema. Para terminar de integrar todo este conocimiento, les dejo estas 5 preguntas rápidas para que las reflexionen en su próxima guardia. Número 1. Si la presión arterial es normal, ¿de verdad descartamos el shock? 2. Ante una paciente muy agitada, ¿asumimos pánico o descartamos hipoxia? 3. ¿Una reanimación fuerte a la mamá perjudica o salva al feto? 4. ¿Qué alteración en la anatomía nos dicta dónde poner el tubo de tórax? Y 5. Volviendo a nuestro caso. Si la mamá se ve súper tranquila, su presión parece de manual, pero el monitor fetal marca 90 latidos por minuto. ¿En qué paciente confiamos para diagnosticar cómo está realmente la circulación materna? Entender la dinámica del shock oculto es exactamente lo que marca la diferencia entre una tragedia y la supervivencia. Nos vemos en la próxima simulación clínica.